Caminando hacia la santidad, el podcast católico de Compartiendo la Verdad. Ave María Purísima, los saludamos en el amor de Jesús y de María. En nuestro podcast anterior hablamos acerca del pudor y es un tema que hoy vamos a retomar, no solo porque es muy interesante, sino porque vamos a profundizar en aspectos de los cuales no hablamos anteriormente. Pero antes de iniciar, les vamos a pedir que nos acompañen a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos inspire. Oh Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmame. Por el buen camino guíame. María, Madre mía, socórreme. Con Jesús bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anteriormente vimos que el pudor es una inclinación natural a escondernos o protegernos y que aparece en el hombre histórico, es decir, el hombre después de la caída, después de que nuestros primeros padres no pasaron esa primera prueba de obediencia. A este hombre le llamamos el hombre histórico, es decir, nosotros, los que llevamos esa marca del pecado original. Y así como ellos se cubrieron en el momento que descubrieron su desnudez con una mirada diferente, pues nosotros también nos cubrimos y nos protegemos de ser tomados como objeto, de ser violentados o de ser utilizados por otras personas. Y naturalmente hay partes de nuestro cuerpo que nosotros cubrimos porque es necesario hacerlo, pero también hay partes que aunque estén descubiertas, lo tomamos con mucha naturalidad porque no hay malicia cuando vemos, por ejemplo, un brazo descubierto, una mano, el rostro, etcétera. Por lo menos en nuestra cultura, ¿no? Hay culturas donde las mujeres sí se cubren un poco más, pero pues esto ya es como un aspecto muy propio de ciertos países, de ciertas culturas. Según el Papa Pío XII, podemos conocer que el pudor consiste en la innata y más o menos consciente tendencia de cada uno a defender la indiscriminada concupiscencia de los demás, un bien físico propio a fin de reservarlo con prudente selección de las circunstancias, a los sabios fines del Creador, por él mismo puestos bajo el escudo de la castidad y de la modestia. Esto nos lleva a entender un poco lo que ya habíamos hablado y explicado en el podcast anterior, que el pudor nos lleva a cuidarnos, a protegernos, precisamente porque somos dones para otros y los demás son dones para nosotros. Exactamente, el pudor nos lleva a proteger la castidad, a moderar la mirada, los gestos, las conversaciones e incluso la manera de vestir. Por eso vamos a ver ahora brevemente qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del pudor. El Catecismo nos ofrece una visión profunda y muy valiosa sobre el pudor, en los numerales 25-21 al 25-24. Miremos entonces el numeral 25-21. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Entonces, la pureza es esa mirada original con la que se veían Adán y Eva. Es un poco diferente de la mirada que siente el hombre histórico a defender, a proteger el cuerpo. Vamos a ver ahora el numeral 25-22 y dice así: el pudor protege el misterio de las personas y de su amor, invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa, exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción. Vemos aquí como el amor conyugal o esponsal, que es aquel que tiene la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio, pues
permite que cuando los dos esposos entran en comunión y entran a hacer esa donación mutua, pues puedan llegar a tener esa mirada como la tuvo el hombre original, como la tuvieron Adán y Eva, y pueden conocer su cuerpo sin ninguna mirada maliciosa. No debería existir cuando hay amor auténtico. Sin embargo, como lo podemos ver muchas veces, la historia de los seres humanos no está, digámoslo así, revestida por el amor auténtico, no porque Dios no nos haya creado con ese fin y con ese amor, sino porque nosotros creemos que es amor lo que realmente no lo es. Entonces, perdemos esa esencia, ese ser don y regalo para otros, y perdemos también esa modestia que incluso se debe ver reflejada no solo en el comportamiento, sino en la forma de vestir, porque queremos tener amor de diferentes formas y muchas veces al sentirnos solos, al sentirnos vacíos, pues empezamos a buscarlo de la forma errada. Y cuando lo hacemos de esta manera, pues muchas veces caemos en esos estereotipos que nos vende el mundo, que ahora parecieran ser normales, pero no lo son. Porque cuando se pierde el pudor, cuando dejamos de protegernos, cuando dejamos de cuidarnos, cuando dejamos de cubrir lo que tenemos que cubrir, pues dejamos de ser don y dejamos de ser ese regalo para otros para pasar a ser un medio, es decir, que nos usan y nos dejan, que nos usan y nos descartan, y eso es lo que nos llena de tantas heridas, eso es lo que nos llena de tanta frustración. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que nos dice el catecismo en este numeral. Veamos ahora también el numeral 25-23. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Entonces, como lo hablábamos anteriormente, debemos cuidar nuestro cuerpo, protegerlo, no dejarnos llevar por las falsas expectativas que nos ofrece el mundo. Realmente en el mundo podemos encontrar diversas formas de amor y nos muestran un amor desmedido en cosas que realmente no son amor. Es esa visión desviada del amor. Vamos a ver ahora el numeral 25-24 del catecismo. Y dice así: las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre. Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a los niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Y aquí retomamos un poquito lo que veníamos hablando del hombre original, precisamente porque hablamos de esa dignidad espiritual que le es propia al hombre. Ellos se amaban y se miraban el uno al otro y se trataban con mucho respeto. Pero esto lamentablemente, después de la caída, pues se fue perdiendo. Y con el paso del tiempo se ha ido perdiendo cada vez más, al punto que vivimos en una sociedad que a menudo ha llegado incluso a celebrar la falta de pudor como una forma de liberación y modernidad. Pero el pudor no es un simple condicionamiento social. El pudor es una virtud que protege nuestra dignidad y la de los demás. Ayer escuchaba una anécdota y era muy graciosa. Y se las voy a compartir. Era de una persona que estuvo en una conferencia y quien estaba dando la conferencia decía justamente eso, que el pudor es un condicionamiento social y que una forma de demostrarlo era que si nos acostumbramos a ver a los demás vestidos de una manera, digamos, muy ligera, con pocas prendas, pues todo se va a volver normal y todo se va a relativizar. Y esta persona que cuenta la anécdota estaba en el público y le dijo que si podía acercarse, que quería preguntarle algo.
Y quien estaba dando la conferencia le dijo, claro, acérquese, no hay ningún problema. Y le dijo, ¿puede levantar por favor la mano izquierda? Y la conferencista levantó la mano izquierda. Y después le dijo, ¿y puede levantar la mano derecha? Y la conferencista la levantó. Y en ese momento esta persona le levantó la falda a la conferencista. Y claro, ella se escandalizó y le dijo que era un atrevido. Y la respuesta de él, muy sabia, ante un público que también estaba escandalizado, fue, se dan cuenta ahora que sí existe el pudor y que es importante tener pudor. Y me pareció, por un lado, gracioso, pero por otro lado, deja una enseñanza muy profunda y está totalmente relacionada con lo que nos habla el catecismo en este punto, porque realmente el pudor sí es necesario, y es necesario que nosotros lo inculquemos en los niños y en los jóvenes. Nosotros tenemos que volver a cultivar eso en los más jóvenes, en los más pequeños. El pudor entonces, y teniendo muy claro este ejemplo que nos acaban de dar, nos ayuda a mantener nuestra intimidad y a respetar la intimidad de los demás. Miren lo importante que es el pudor en la vida. Es cuidarnos, protegernos los unos a los otros. El pudor nos recuerda la importancia de ser moderados, de ser reservados, de cuidarnos, de protegernos. Lastimosamente, estamos en una sociedad donde la información va tan rápido y las comunicaciones corren tan rápido que se pierde esa privacidad, que se pierde esa pureza, ese cuidado de la imagen propia, de la imagen de los demás, el respeto por los demás. Tenemos que cuidar todo eso y cuidarnos precisamente por eso, porque somos dones de Dios y los demás son dones que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar de los demás también. Podemos ver claramente que el pudor en nuestra sociedad no es un fenómeno aislado. San Pablo nos hablaba de esta realidad en su época y lo vemos reflejado en nuestra cultura actual. La falta de pudor a menudo está ligada a la falta de fe y al alejamiento de los valores cristianos. Y retomemos un poquito la anécdota anterior, y es muy interesante ver que absolutamente todo el público, acorde a lo que cuenta la persona que vivió esta experiencia, todo el público se escandalizó. Y ahí vemos cómo esa mirada pura, esa mirada transparente, sin malicia, pues se ha perdido. Porque si hubiese al menos un grupo de personas que hubieran conservado esa mirada del hombre original, pues no se hubieran escandalizado, porque el cuerpo humano pues refleja esa imagen y semejanza de Dios. Pero realmente con la caída, con el pecado original, llega esta vergüenza, pues nos ha llevado también a la malicia, porque recordemos que ellos al comer del fruto se les abrieron los ojos y tuvieron un conocimiento del bien, pero también del mal. Entonces es importante detenernos por un momento y pensar en esta mirada y de pronto también reflexionar un poco acerca de nuestra vida y de cómo es nuestra mirada y empezar a tener este acercamiento a los valores cristianos como nos lo pide San Pablo muy sabiamente, porque así pues también vamos a llegar a esa pureza de corazón. Y contrario a las creencias que tenemos y que pues nos han ido mostrando como si fuera una realidad, el pudor no es una represión. Por el contrario, el pudor es una protección, es un cuidado que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Nos ayuda a mantener nuestra dignidad y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Como cristianos estamos llamados a ser luz en el mundo y parte de esto implica también vivir una vida de modestia, de respeto no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Ahora que hemos entendido que al principio no era así, que realmente fuimos creados con amor por amor y para ser amados y para amar, vamos a trasladarnos hacia la Edad Media. Vamos a hacer nuevamente un viaje en el tiempo. Y vamos a tratar de hacer nuevamente este ejercicio que San Ignacio de Loyola nos enseña, que es la composición del lugar, que es tratar de imaginar el personaje, el lugar, los objetos, tratar de sentirlos, de olerlos. Y nos vamos a ir a la Edad Media, al siglo XIII, para tener un encuentro nada más y nada menos que con el principal representante de la tradición escolástica medieval, que es un doctor de la Iglesia, y es Santo Tomás de Aquino. Exploraremos entonces un tema muy fascinante y pues sin duda es muy actual. Por ejemplo, ¿qué dice tu ropa de ti? ¿Puede un católico vestirse a la moda sin faltar al pudor y a la caridad?
Bueno, y como lo veníamos diciendo, vamos a entender la forma en que nos vestimos, de qué manera puede reflejar nuestro llamado al amor y a la virtud. Entonces, Santo Tomás entendió la modestia como parte de la virtud de la templanza, que nos ayuda a moderar nuestros deseos. Y en su obra más conocida, que es la Suma Teológica, él explica que la honestidad se refleja en nuestra indumentaria, sin importar nuestro género o edad. Acorde a Santo Tomás, el cuerpo debe ser adornado de una forma natural y sin afectación, es decir, con simplicidad. Podemos tomar esa enseñanza de Santo Tomás de Aquino y aplicarla de esta manera en nuestra vida, en este momento de la historia. Ahora, en este viaje que estamos haciendo al pasado, nos desplazaremos a los siglos XVI y XVII, en los cuales vivió San Francisco de Sales. San Francisco de Sales nos habla, por su parte, de la importancia de la elegancia en el vestido, pero siempre desde la modestia, que exista la simplicidad en esa forma de vestir. En su introducción a la vida devota, San Francisco enfatiza que la apariencia ordenada y limpia demuestra respeto, no solo hacia uno mismo, sino también hacia los demás. Él nos dice que es una afrenta para aquellos con los que se asocia el estar vestido de manera inadecuada. Es importante evitar todas estas presunciones, vanidades y vestir apropiadamente para cada ocasión. Y hemos visto dos posturas un poquito diferentes. Santo Tomás pues invita a no exagerar y a no gastar mucho y a no poner tampoco tanto empeño en las prendas de vestir al momento de elegirlas. Pero ahora vamos a ir al siglo XVIII. Vamos a visitar a San Alfonso María Ligorio, también es doctor de la Iglesia, y él nos ofrece una perspectiva que es muy importante. Este punto yo creo que es como el punto central, y es la intención que hay detrás de nuestra forma de vestir, porque tú puedes vestir con ropas muy sencillas y muy modestas, pero de manera indecorosa, e igualmente puedes tener un vestuario que sea muy costoso, pero que no sea decoroso, que no sea modesto, y ahí podemos caer en la falta de pudor. Así que San Alfonso María Ligorio, en su Teología Moral, nos habla acerca de cómo las costumbres locales pueden influir en lo que se considera modesto o inmodesto. Pero aquí lo crucial es la intención, y recordemos que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Él es nuestro creador y Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, para Él no hay nada oculto. Así que si una persona se viste sin la intención de provocar lujuria y conforme a las costumbres locales, pues no está pecando. Por ejemplo, hay comunidades indígenas donde el torso de las mujeres pues está descubierto, pero ellos lo ven con mucha naturalidad, no hay una mirada maliciosa, aquí retomamos el tema de la mirada, y es normal en su comunidad. Pero muchas veces cuando llega alguien externo, pues empieza con esa malicia, con risas que no son como muy sanas, hacer comentarios, y ellos no lo comprenden porque para ellos sí es algo natural. Entonces, si bien está vistiendo acorde a las costumbres locales, no está totalmente cubierto, pues no tiene una intención de provocar lujuria. Por el contrario, cuando una persona sí tiene la intención de provocar lujuria, y puede que incluso no se vista con ropas muy ligeras, pero sí de pronto muy ceñidas al cuerpo, por ejemplo, pues ahí sí llega la actitud del pecado. Entonces todo depende de la intención, y esto nos invita a reflexionar acerca de nuestras motivaciones y a vestirnos de una manera que no incite al pecado en otros, precisamente porque tú eres un don para los demás y los demás son un don para ti. Pues tú te proteges y te revistes con ese pudor, pero también tienes caridad con los demás, también cuidas de los demás. Entonces, como podemos darnos cuenta, la modestia en el vestir es una virtud que implica honestidad, respeto no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, y una evaluación consciente de nuestras intenciones y las costumbres locales. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de cuando existe, como decíamos antes, esa malicia o esa intención de maldad, y cuando lo hacemos de forma natural.
y cuando cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos el cuerpo de los demás. Entonces, tanto Santo Tomás de Aquino como San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio nos recuerdan que la forma en que nos vestimos no solo refleja nuestra personalidad, sino que también nuestra fe y nuestros valores se ven reflejados en esta forma de vestir. Y recordemos que somos imágenes y semejanza de Dios, entonces en la forma como vestimos, como actuamos, como nos expresamos, también estamos reflejando la imagen de Dios, de nuestro Creador. Y un ejercicio que ayuda mucho es cuando vamos a elegir ropa y esta ropa pues obviamente va a dejar ver si somos personas pudorosas o no, pues es recordar estas enseñanzas. Pero algo que en lo personal me ha ayudado mucho es pensar en si la Virgen María usaría la ropa que yo me voy a poner. Claro, tú dices, ¿qué diría Dios si me ve así en esta situación? ¿Esta ropa es adecuada? ¿Estoy siendo caritativa con los demás? ¿Estoy obedeciendo a Dios? Todo depende, como decía San Alfonso, de la intención del corazón. Pero es muy importante hacer estos ejercicios, porque como decíamos, la vestimenta refleja el respeto. Así que la moda y la fe sí pueden coexistir. Y sí podemos vestirnos con un corazón lleno de modestia y de caridad, y sí podemos sentirnos bien, y sí podemos ser don para otros siendo pudorosos. Es aquí entonces donde los animamos a redescubrir el valor del pudor en sus vidas. Como lo hablábamos antes, no se trata de reprimir, de oprimir, nada de esto. No se trata de seguir reglas arbitrarias, sino por el contrario de proteger lo que es sagrado y valioso. Recuerden que su cuerpo y su intimidad son regalos de Dios. Somos don para otros y los demás son don para nosotros. Y debemos ser tratados con el respeto y la dignidad que nos merecemos y debemos tratar a los demás con esta misma dignidad. Queremos darles las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Damos por concluido el tema del pudor. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Creo que nos ha llevado a entender con mayor profundidad nuestra esencia y el propósito con el cual fuimos creados y la manera con la que fuimos creados, que fue con amor y por amor. Y además, pues esperamos que estas reflexiones sobre el pudor les hayan inspirado o les ayuden para vivir con más conciencia y respeto por su propia dignidad y la de los demás. Los esperamos en una próxima emisión para seguir tratando temas que sean de nuestro interés, que nos ayuden en el crecimiento espiritual. Y bueno, que Dios y la Santísima Virgen les bendigan. Familia que evangeliza unida permanece unida. Hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos para que podamos evangelizar a muchas más almas.